no descubro nada si a estas alturas digo que no creo que haya nadie en esta congregación, quizás alguna persona, que no conozca quién era el apóstol Pablo y que no haya leído en ninguna ocasión la epístola a los colosenses. Aquellos que la han leído y la han meditado y la han estudiado han puesto siempre un título a toda la epístola, con el fin de que tenga una temática cuando se hace exposición sobre la misma. Algunos autores o comentaristas han puesto, por ejemplo, Cristo, el eminente, el único y el todo suficiente Salvador. Otro comentarista ha puesto la preeminencia de Cristo sobre todo y sobre todos. Y finalmente hay otro, por poner otro ejemplo, Cristo el incomparable. A toda la serie que vamos a hacer durante algunas semanas sobre esta epístola, no cada domingo, no me vais a tener aquí cada domingo, os van a dar un respiro, os voy a dar un respiro, pero sí que vamos con la ayuda del Señor a estudiarla y meditarla. Yo le he puesto como temática a toda la epístola Cristo, alfa y omega de nuestra fe, o principio y fin de nuestra fe. No obstante, como hemos de meditarla y de exponerla totalmente, tengo que hacer una introducción con el fin de que tengáis un poco de perspectiva sobre lo que es toda la epístola. Voy a hacer en contra de todos los principios homiléticos que dicen que las introducciones han de ser cortas. En este caso va a ser un poco más amplia. Lo que pasa es que no voy a decir cuándo termina la introducción y cuándo empieza el mensaje, porque a lo mejor entonces pensaríais que de aquí no íbamos a salir ni siquiera a la 1:30 de la tarde. En primer lugar, vamos a ver quién era el autor de la epístola, pero lo vamos a dividir en dos partes. Pablo es el que hay en el primer versículo, en el primer versículo del primer capítulo, Pablo. Pero en realidad el nombre de Pablo es el nombre de un hebreo llamado Saulo romanizado. Este hebreo era oriundo de la ciudad de Tarso, una ciudad de Cilicia, del Asia Menor. Existe poca información sobre Saulo. Se nos dice que los primeros años de su vida realmente son bastante desconocidos. Pertenecía a la tribu de Benjamín, miembro de la secta de los fariseos, igual que su padre. Por nacimiento era ciudadano romano. No sabemos cuándo y el cómo, o el cómo y el cuándo su familia recibió la ciudadanía romana o por qué méritos la recibió, o si bien sus antepasados llegaron a comprarla. Fue educado a los pies de Gamaliel, un doctor de la ley, y con él aprendió íntimamente y profundamente todo el Antiguo Testamento y también las enseñanzas rabínicas. Conocía también la literatura griega. Prueba de ello es que en varias ocasiones en sus epístolas Pablo llega a mencionar a autores griegos. Por ejemplo, en Hechos, en Primera de Corintios y también en la epístola a Timoteo. Aparece Saulo por primera vez en el Nuevo Testamento como el joven que guardaba la ropa cuando los judíos apedreaban a Esteban, el primer diácono de la iglesia en Jerusalén, hasta darle muerte. A partir de la muerte de Esteban se desencadenó una persecución a toda la iglesia que había en Jerusalén y los hermanos fueron esparcidos por toda Judea y Samaria. Y Saulo, el joven Saulo, participó activamente en esa persecución, de tal manera que, como él dice en una de sus epístolas, su testimonio, yo iba de casa en casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los llevaba a la cárcel. Persiguiendo a los creyentes, camino de Damasco, se le apareció el Señor Jesús.
Y esa aparición y esa conversación con el Señor Jesús cambió la vida del joven Saulo. Desde entonces pasó de perseguir a los creyentes a hablar de que Jesucristo era el Cristo, hasta que los de su propia nación quisieron matarlo. Los creyentes de Jerusalén y de otras partes, sabiendo que iban a matarlo, se lo llevaron a Cesarea y de Cesarea lo devolvieron a su ciudad natal, que era Tarso. La ciudad de Colosas. La ciudad de Colosas era una ciudad, como hemos dicho, de Asia Menor, al suroeste de Frigia, muy próxima al río Licos, donde se une con el río Meandro. Estaba situada a unos 17 kilómetros de otra ciudad, también conocida, la Odisea, donde también había otra iglesia cristiana, y a unos 21 kilómetros de Hiriápolis, otra ciudad donde también existía una iglesia cristiana, y a unos 160 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Éfeso, donde Pablo, durante su ministerio y uno de sus viajes misioneros, había establecido su centro desde donde se expandió todo el Evangelio por Asia. Originalmente la ciudad de Colosas formaba parte o estaba incluida dentro de una ruta que estaba situada hacia Siria, que empezaba en Éfeso, pasaba por Colosas, posteriormente por Tarso, hasta Siria, y era una de las grandes rutas comerciales romana. Herodoto y Jenofonte la mencionan como una ciudad grande, rica y populosa, que debía su riqueza principalmente al tinte llamado violáceo, llamado colosium. Su influencia declinó rápidamente, debido a que, habiendo habido un terremoto en el que Tácito dice que ocurrió en el año 60 después de Cristo, ocurrió ese terremoto que destruyó toda la ciudad de la Odisea, y entonces la Odisea fue reconstruida, pero más hacia el oeste de donde estaba. Por lo tanto, la ruta se modificó y ahí empezó a perder influencia la ciudad de Colosas, aunque dice Estrabón, el historiador Estrabón, que mucho antes de eso Colosas ya había ido perdiendo su influencia. La iglesia que había en la ciudad de Colosas estaba constituida por griegos, frigios en su mayoría, paganos, adoradores de distintas deidades como Cibeles, Isis, Serapis, Helios, Solene, Demetria y Artemis. Existía un número considerable de judíos, había una colonia amplia de judíos. Antíoco el Grande, para evitar que, por ejemplo, esa ciudad, esa zona toda de Frigia, se levantara casi siempre en armas y produjera siempre disturbios y quebraderos de cabeza, a Antíoco el Grande, él no desterró, sino que propuso a muchos miembros judíos de familias ricas que se trasladaran hacia esa ciudad de Colosas, con el fin de que realmente el talante religioso de los judíos de aquella época menguara y apaciguara toda esa influencia que realmente tenían el resto de los habitantes de aquella zona. Posiblemente el Evangelio llegó a la ciudad a través de Epafras, ese hermano que ha sido citado en el versículo 7. Como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros, en quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Epafras seguramente se convirtió durante el ministerio del apóstol Pablo en Éfeso, y desde allí él seguramente llegó a fundar, con toda seguridad casi, la iglesia de Colosas, la Odisea y Hierápolis. Pablo escribió durante su ministerio 13 epístolas. 9 eran eclesiásticas,
una a Romanos, 2 a Corintios, una a Gálatas, una a Efesios, una a los Filipenses, 2 a los Tesalonicenses. Y escribió 4 pastorales, 2 a Timoteo, una a Tito y otra a Filemón. Y la epístola a los Colosenses que tratamos en estos momentos. Por las referencias personales que encontramos en la epístola, en el capítulo 1, capítulo 2 y el 4, que hace Pablo mismo de él, no hay ninguna duda de que esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo. Aunque, como siempre, algunos críticos no admitieron que Pablo le había escrito esa epístola, porque ¿cómo puede ser posible que Pablo haya escrito 2 epístolas casi exactamente iguales, Efesios y Colosenses, teniendo en cuenta que la epístola a los Efesios y Colosenses tratan un mismo tema, pero con una distinta perspectiva? Por ejemplo, Efesos nos muestra el eterno plan salvífico de Dios con el fin de que ha hecho posible en Cristo que en la Iglesia de Dios puedan convivir en aquel tiempo judíos y gentiles, formando parte de la misma familia de Dios. Sin embargo, Colosenses tiene otra perspectiva. Se habían introducido falsos maestros que enseñaban falsas doctrinas, a las cuales Pablo lo que hace es refutarlas. Y aunque ambas hablan de la persona y la obra de Jesucristo, las perspectivas y las temáticas son distintas. El propósito de la epístola está sustentado por la visita que recibió Pablo en Roma de Epafras. Él le informó sobre cómo marchaba la iglesia de la Odisea. Y en realidad, la marcha de la iglesia, lo que da, los informes que da Epafras es bueno, es saludable. Pero también le explicó que había algunas malas noticias, noticias inquietantes por esos falsos maestros. Y esas falsas doctrinas amenazaban el crecimiento espiritual de la iglesia. Estas doctrinas no se han podido identificar totalmente como judías o netamente gnósticas, sino más bien parece ser que es una mezcla, como dice un autor, son una mezcla de ambos pensamientos. Por ejemplo, el paganismo. Como hemos dicho, los habitantes de Colosas, la mayoría de ellos, no los judíos, eran paganos y adoraban a multitud de diosas y dioses. Y había el problema de que quizás dejados o tentados por esas ceremonias paganas, ellos volvieran otra vez a pensar en volver a participar de ellas y a abandonar el Evangelio. Vanas filosofías, legalismo, adoración de ángeles, ascetismo, gnosticismo. Había una serie de líneas y de filosofías que andaban populando, no solamente en la ciudad, sino que también trataban de introducirse en la iglesia. Llegados a este punto hemos de hacer una pequeña reflexión, algunas preguntas nos hemos de hacer. ¿Por qué hemos de meditar en esta epístola? ¿Por qué hemos de embarcarnos a mirar todas las falsas doctrinas que los falsos maestros populaban en la iglesia de Colosas? Pues bien, porque vivimos en una ciudad que tiene mucho parecido a Colosas. Barcelona es una ciudad multitudinaria, con una cultura y una étnica totalmente distinta a nosotros. Por ejemplo, además de los que vivimos o hemos nacido aquí, hay franceses, ingleses, alemanes, sudamericanos, uruguayos, argentinos, árabes, judíos y un largo etcétera. Y cada uno de esas etnias tienen sus propias características, sus propias filosofías y su propia religión, hermanos. Y queramos o no, todas estas maneras de ser de los pueblos y de las personas que viven en nuestra ciudad
de alguna manera, pueden y tratan de entrar en el ámbito de la Iglesia. Vivimos también una época de sincretismo. Todo es bueno, todo vale, todo cabe en el mismo saco. Hay sincretismo cultural, filosófico y religioso. Y ese sincretismo, hermanos, lo queramos aceptar o no, causa ruina, trastorna la mente y oscurece la verdad. Vamos a considerar ahora a Pablo, el apóstol. El libro de los Hechos acaba de una manera abrupta. Encontramos a Pablo encarcelado en Roma. Y Pablo dice, el texto bíblico en Hechos, permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Por referencias a esta cautividad de Roma, hay casi unanimidad en que esta epístola se escribió entre el año 61 y 63 de nuestra época desde Roma. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Apóstol de Jesucristo, literalmente significa mensajero, enviado. Y Pablo podía testificar que no era enviado por los hombres ni por hombre, sino Jesucristo mismo lo escogió. Para este ministerio, después de su conversión en el camino de Damasco, Dios utilizó a un hombre, Ananías, que seguramente cuando oyó el mandato del Señor le entró un miedo terrible. ¿Cómo? Pero si este es el hombre que nos está persiguiendo, Señor. Ves, él está orando. Él necesita que le transmitas este mensaje, que tiene que ser el que me presente y predique a los gentiles delante de reyes y gobernantes. Ni siquiera los apóstoles pudieron validar el ministerio apostólico de Pablo. Pero sí que es cierto que en un tiempo determinado, cuando lo escucharon y oyeron y vieron lo que él había hecho por la gracia de Dios, le dieron la diestra de compañerismo, como él testifica en Gálatas. Y era apóstol por la voluntad de Dios. Jesucristo lo había llamado, pero Dios también había validado su ministerio. Agradó a Dios, dice él, apartarme desde el vientre de mi madre y llamarme por su gracia para revelar a Cristo entre los gentiles. El Espíritu Santo también avaló el ministerio apostólico del apóstol Pablo. Hace ya seguramente 2 o 3 años predicó sobre la iglesia de Antioquía de Siria, el capítulo 13 del libro de los Hechos. Y allí, aquel día, estuvimos viendo cómo en medio de la congregación Pablo estaba ministrando la palabra como maestro y como expositor bíblico a la ciudad a la cual le había llevado Bernabé, y el Espíritu Santo, orando los hermanos y ayunando, dijo: apartadme a Pablo y a Bernabé. Y es curioso, el texto bíblico dice Saulo y a Bernabé para el ministerio entre los gentiles. El Espíritu Santo, Jesucristo, Dios el Padre, el Espíritu Santo, avaló el testimonio apostólico del apóstol Pablo. Pero él añade otras palabras al inicio de esta salutación. Y el hermano Timoteo. Pablo tenía en alta estima a Timoteo. Él llega a decir: os envío a Timoteo y no os preocupéis, él hace la obra para el Señor como yo. Qué hermoso que es que los pastores puedan tener miembros en la iglesia, los cuales él pueda descansar y apoyarse en ese ministerio con el fin de que también él pueda decir: hacen la obra como yo.
Al llamarle hermano Timoteo, indiscutiblemente que Timoteo no era apóstol, el tiempo apostólico había pasado, concluía con el apóstol Pablo, el fundamento apostólico ya estaba constituido por obra del Señor Jesucristo, de Dios el Padre y del Espíritu Santo, pero el testimonio del hermano Timoteo para Pablo es inmenso, y él, al decir el hermano Timoteo, estaba diciendo a los creyentes de Colosas que Timoteo era un hermano que pertenecía a la familia de Dios, que es la Iglesia, y por lo tanto uno que había sido salvado y perdonado por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Aquí también hemos de hacer algunas preguntas, nos hemos de hacer algunas preguntas. ¿Reconocemos que nuestro servicio en la Iglesia es un don que Dios nos ha dado? Luego hablaremos de quiénes son los que sirven dentro de un momentito. Cristo nos ha dado o ha dado un don a su Iglesia, a los creyentes de la Iglesia, con el fin de que sirvamos a los santos. Cristo constituyó a unos apóstoles. Como he dicho, el fundamento apostólico ha terminado, pero la palabra apóstol significa enviado, y hay muchos enviados por Jesucristo a su Iglesia. Profetas. El oficio de profeta dentro de la comunidad cristiana es aquel que proclama el nombre de Cristo, es aquel que proclama en alto y fuerte el nombre de Cristo y su salvación. A otros evangelistas. Bienaventurado aquel que tiene la facilidad de conectar con mucha gente. A mí me cuesta muchísimo y parece mentira que me he ganado la vida vendiendo. Y en cambio me suda las espaldas y me pongo colorado cuando tengo que entablar una conversación con alguien así que no conozco. Otros pastores, otros maestros. Y todos ellos, todos estos dones, hermanos, están constituidos por nuestro Señor Jesucristo para perfeccionar a los santos, que somos todos aquellos que hemos creído en Cristo para la obra del ministerio y para edificación del cuerpo de Cristo, que es su Iglesia. Pero cuando fue necesario, la Iglesia de Jerusalén constituyó otro don, el de la diaconía. Hemos hablado de que uno de los diáconos de la Iglesia en Jerusalén fue el primer mártir de esa Iglesia. ¿Reconocemos al hermano y a la hermana que tiene un ministerio de diaconía en nuestra Iglesia? Pero el término diácono significa aquel que sirve en cualquier servicio, aunque no tenga un reconocimiento tácito de la Iglesia. Por lo tanto, hay servicios, hay diáconos voluntarios, los que acomodan a las personas que vienen a nuestra Iglesia, quien nos arregla la vitrina que da a la calle, los que limpian el templo, los que preparan los ordenadores para que por la pantalla en las casas de nuestros hermanos que no pueden venir a la Iglesia estén viendo el culto. Los que adornan la Iglesia el día de la Biblia, el día que ahora dentro de poco celebraremos los 70 años de esta Iglesia, el día de la Reforma, el día de la familia. A veces entro por la Iglesia cuando hay un día de estos y pienso, qué poco he pensado en que hay que arreglar la Iglesia, pero sí que ha habido hermanos y hermanas que lo han hecho. Las comidas, los tés, el café. Hay personas que lo hacen voluntariamente y anónimamente. Nadie les ha dicho que lo hicieran. ¿Reconocemos ese servicio, hermanos?
Yo creo que hay una palabra que en nuestro tiempo, en nuestros días, ha perdido valor. Mejor dicho, casi no se escucha. Gracias. Gracias. ¿Quiénes eran los destinatarios de esta epístola? Pues Pablo nos dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Santos. Significa separado, santificado, dedicado para Dios. Los colosenses eran santos porque Cristo había ganado su salvación, porque Cristo había justificado sus vidas por el arrepentimiento y la fe puesta en Él, porque habían entrado a formar parte de la familia de Dios. Los colosenses eran santos. Todos aquellos que han creído en Jesucristo son santos, hermanos. Y en esta voluntad de santificación de Jesucristo, somos santificados mediante la ofrenda de su cuerpo, hecha una sola vez y para siempre, habiendo ofrecido un solo sacrificio por nuestros pecados, los tuyos y los míos. Y habiendo ofrecido una vez y para siempre, ese sacrificio nos hizo perfectos y nos santificó. Y esto lo atestigua el Espíritu Santo. No es algo que nos hemos inventado. Esto lo atestigua el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Esta era una promesa que Dios había hecho en el Antiguo Testamento y que el autor de Hebreos recoge para ponerlo en este nuevo pacto, en el pacto hecho por la sangre de Jesucristo, hermanos. Y Pablo decía que además eran fieles los hermanos de Colosas, dignos de confianza, fiables. Esto es lo que significa la palabra fiel, obedientes. La fidelidad, hermanos, está relacionada con la fe. Y la fe, como muchas veces hemos oído desde este púlpito, se demuestra con hechos concretos, como el apóstol considerará mucho más adelante en esta misma epístola. Pablo, además de apóstol, era pastor de almas. Por lo tanto, no sancionaba a la iglesia de Colosas por un grupo de personas que trataran de trastocarla. Tiempo habría para entrar en detalles sobre esas herejías y refutarlas. Es distinto a la temática que utiliza Pablo en Gálatas. Allí Pablo no se anda por las ramas. Empieza la epístola de una manera sumamente... Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo y a las iglesias de Galacia. Es una entrada a toda vela. ¿Por qué? Porque Gálatas estaba resbalando profundamente de la fe en Jesucristo. Él llega a decirles, ¿quién nos enseñó otro evangelio? Pero aquí Pablo es pastor y es una mínima parte de la iglesia la que puede trastocar a la iglesia de Colosas. Para él los verdaderos creyentes son santos y fieles, hermanos, en Cristo. ¿Cómo juzgamos a los hermanos?
juzgamos a toda la Iglesia porque en un momento determinado hay un grupo que trata de sestear o sacudir a la Iglesia. Seguramente. Yo no tengo que morderme muchas veces la lengua cuando tengo que entrar con un problema que además me pone los pelos de punta. Y es un buen ejemplo el del apóstol Pablo. Él no entra, ya entrará, ya tendrá ocasión. ¿Consideramos a nuestros hermanos y a todo creyente santo? ¿Procuramos cada uno de nosotros ser fieles, ser hallados fieles, dignos de confianza, fiables, obedientes, discretos? Hermanos, la discreción es necesaria, y sobre todo cuando alguien nos confía cualquier cosa. Damos motivos para que los demás piensen que no somos fiables, ni dignos de confianza, ni discretos. Pablo, como verdadero pastor, sirviéndose de un recurso literario de su tiempo, añade a esta introducción a los santos y fieles hermanos de Cristo que están en Colosas: gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre. Gracia, charis, es el nombre griego que en la versión de los 70 sustituye al hebreo gen, una de las palabras más usadas en la Biblia. Según el contexto en el cual se encuentra la palabra, significa que uno tiene encanto, que uno recibe un favor o da un favor, que uno es benigno, que tiene bondad o imparte bondad, que da gratitud o es agradecido. Pero también el término significa misericordia, la que una persona hace, una persona con poder hace y ejerce sobre otra. En el Antiguo Testamento la gracia la encontramos como un don que Dios dio al pueblo, pero que engloba en realidad salvación y redención. La gracia de Dios fluyó en el pasado, fluye en el presente y fluirá hasta la venida de Cristo. En el pasado hubo personas que hallaron gracia a los ojos de Dios. Noé halló gracia a los ojos de Dios en medio de su generación y fue testigo de la misericordia y la salvación y redención de Dios. Moisés también halló gracia a los ojos de Dios. Pero antes tuvo que ser disciplinado, tuvo que aprender obediencia. En el Nuevo Testamento la palabra gracia expresa todas aquellas acciones y bendiciones que recibimos de Dios en Cristo Jesús. Hemos leído algo en Efesios, pero se nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, por esa gracia, nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Gracia que ha sido manifestado en nuestros días a muchos y a casi todos los que estamos aquí, y esperamos que siga bendiciéndose y derramándose esa gracia en favor de las personas. Pero la gracia de Dios, que es un don, por gracia hemos sido salvos, y esto no de nosotros, es un don de Dios. Hemos sido salvos por la fe. La gracia se opone frontalmente a cualquier síntoma o idea que tengamos de justificación delante de Dios. No hay nada
que podamos ofrecer por nuestra salvación. No podemos justificarnos. Esto era lo que había en el pensamiento teológico judío y también actualmente, a pesar de las muchas vueltas que le dan en el católico romano. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. El justo por la fe vivirá, sino por la fe en Jesucristo, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si llegamos a comprender, hermanos, la diferencia que hay entre la gracia y la justificación por las obras, en realidad, hermanos, podremos saborear, y lo digo así, saborear, como si estuviéramos saboreando el mejor manjar o el mejor dulce, podremos saborear las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. La gracia es un instrumento de instrucción. Pablo, escribiendo a Tito, a otro de sus amados hijos en la fe, le dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es verdad. Lo primero que hace la gracia con nosotros es salvarnos. Pero añade el apóstol Pablo, enseñándonos. La gracia de Dios está unida con el Evangelio, es parte del Evangelio, es todo el Evangelio manifestado para nuestra salvación. Y esa enseñanza nos hace renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y vivir en este siglo de manera sobria, justa y piadosamente. Teniendo esperanza, ¿cuál es? Ayer hablaba con una hermana. Hace poco os decía que había perdido, en aquel momento dije el único amigo y luego con un hermano tuve que hablar con él y rectificar uno de los pocos amigos que tengo, no tengo muchos, conocidos tengo muchos, pero un hermano que está en la presencia del Señor. Ayer hablaba con su esposa y comentábamos la ausencia, yo también noto la ausencia del hermano. La ausencia del hermano no se podría soportar si en realidad uno no tuviera una esperanza. La esperanza de que un día todos aquellos que están redimidos por la sangre de Cristo estarán, y están ahora, Él ya está en la presencia de Dios, pero estaremos juntamente con ellos. La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y vuelve a repetir como una cantinela, como una gota malaya. El apóstol Pablo casi siempre repite lo mismo. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Y las buenas obras, hermanos, son dar reconocimiento a nuestros ancianos, a nuestros diáconos, a nuestros hermanos, que de una manera u otra nos sirven en la Iglesia. Pablo, al despedirse de la Iglesia de Éfeso, afirma esta verdad. Y este es el problema que había en Colosas. Yo sé que después, les decía a los de la Iglesia de Éfeso en Mileto, él les decía, después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. La Iglesia, hermanos, no está exenta, no cerramos la puerta o no tenemos las puertas cerradas y no entran los lobos. Entran los lobos y las lobas. Pero Pablo les dice, y estos lobos no perdonarán al rebaño, porque vienen instigados por su príncipe, Satanás. Y Pablo les dice, de vosotros mismos es posible que salgan hombres que hablen cosas perversas y que arrastrarán tras de sí a los discípulos. Esto es lo que iba a pasar si Pablo no ponía remedio y los desenmascaraba en la iglesia de Colosas. Y Pablo les decía, no tengo otro remedio, hermanos, no tengo otro remedio, decía él. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Nuestro hermano Juan ha hablado de los santos, de aquellos que realmente participan
de la herencia de los santos en luz, en el texto que ha leído. Gracia y paz sea a vosotros. La paz es la consecuencia de haber recibido la gracia. En el Antiguo Testamento, la paz alcanza a todos los estamentos que realmente tienen que ver con la vida de las personas, tanto personal como comunitaria. En el pueblo de Israel, la paz de Dios, la paz que Dios les daba, tenía que ver con su vida civil, su vida religiosa y su vida comunitaria. La paz, en los escritos de Pablo, siempre significa esa armonía, esa concordia, esa relación íntima y de gozo que tenemos con Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios y tenemos esa entrada a nuestro Padre Celestial. Con razón se rasgó la cortina del templo cuando Jesucristo murió, porque se rompió, se había abierto de par en par aquella entrada al lugar santísimo donde se manifiesta Dios. Y por decirlo de alguna manera, estamos entrando en el propio templo de Dios cuando podemos dirigirnos a Él y llamarle Padre. Esta es la última parte de lo que el apóstol Pablo hace en esta introducción. La gracia y la paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre. No vamos a entrar en muchos más detalles sobre que Dios es nuestro Padre, pero sí que hemos de hacer una sola puntuación. A Dios, de la misma manera que le ha placido que en Cristo habite toda la plenitud de la divinidad, a Dios le ha placido, hermano y hermana, le ha placido que tú y yo seamos sus hijos, darnos el título de hijos. El Verbo encarnado, Jesucristo, a lo suyo vino. Vino primeramente al pueblo de Israel, y los suyos no le conocieron, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y entre esto es posible que estés tú y que esté yo, o estamos tú y estamos yo. Y nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A Dios le ha placido. Tiene gozo Dios. Jesucristo ya lo dijo. Cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos. Con estas pocas reflexiones de ahora vamos a concluir el culto, la predicación. Deseamos que la gracia de Dios, nuestro Padre, sea manifestada. Pablo decía, sean a vosotros, a los colosenses. Este es mi deseo para vosotros, que la gracia de Dios se manifieste en vuestras vidas y que su paz también se manifieste en vuestras vidas y que vosotros y yo en espíritu podamos adorar y alabar a nuestro Dios y Padre. Vivamos en paz con Dios y entre nosotros. Es necesaria la paz, porque donde no hay paz, hermanos, no se manifiesta el amor. Y la manifestación del amor en nuestras vidas entre los creyentes es un signo de identidad de los que son de Cristo. No he encontrado otra manera de concluir la reflexión de esta mañana, hermanos. Sobre todo lo que encontramos, sino lo que encontramos en Colosenses capítulo 3 y versículo 14 y 15. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén.